Como ven que Seasonic parece que nos liqueó información sumamente importante de la siguiente generación de tarjetas de video de Nvidia. Y aquí quiero hacer un ejercicio mental. Vamos a tomar esto. Es un leak de Seasonic con respecto al consumo de la generación siguiente de tarjetas de video de Nvidia. Pues prácticamente ya la única contendiente en el mercado de tarjetas de video. Y la emoción y la anticipación está muy grande. Ustedes cada domingo me están pregunta y pregunta, oye Pollo, ¿qué pasó con la nueva generación de Nvidia? Bueno, vamos a ver qué pudiera pasar. Pero esto es un ejercicio mental. No tiene nada que ver con cuestiones oficiales, ni nada que ver con mi opinión como reviewer. Así dejémoslo, ¿ok? Bueno, hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Número uno, la anticipación es muy buena, es más de la que yo estaba esperando, pero saben que sí hay que tener algo en cuenta. La arquitectura de Nvidia hace que muchas de las anticipaciones o leaks realmente no tengan nada que ver con ellos. Esto ha sido ya desde hace bastantes generaciones que salen rumores y se comprueba que fueron completamente falsos. Aquí creo que podemos estar cerca de un número muy interesante si tomamos en cuenta cómo debe de hacerse las cosas, la arquitectura, tomando en cuenta la arquitectura. Recuerden, hay muchos reviewers que están atrasados en información y siguen diciéndote que la VRAM es necesaria en Nvidia. Si nosotros quitamos esos conceptos erróneos hacia afuera, nosotros podemos intuir realmente lo que podría venir. En primera, vamos a determinar lo que dijo Seasonic y lo que pasó. Bueno, ¿cómo obtuvieron estos datos? Muchos fabricantes de fuentes de poder tienen calculadoras de consumo. Ya no es necesario estarlas vigilando tanto, debido a que los requisitos de energía para las tarjetas de video ya se hacen con procesadores muy pesados. Entonces, nada más tienes que ir al sitio del fabricante, en este caso, pues cualquier cosa que tú quieras de los verdes, y te va a salir ahí cuánto está consumiendo y cuánto podrías estar tú anticipando para estar invirtiendo en una fuente de poder. Pero aquí tenemos el calculador de poder de Seasonic. En este lugar es donde salieron esas cosas. Se podía seleccionar en este menú, pues ahorita precisamente como ustedes estarán viendo ya no existen. La noticia la dio a conocer Videocards. Entonces aquí está lo que ellos encontraron. Como ustedes pueden observar claramente, aquí decían los modelos y aquí está el leak. Entonces, ¿qué tiene que ver? Bueno, la 5090 de 500 watts me parece una cantidad de poder adecuado, porque la 4090 tenía 450, la 5080 350 watts, más de 30 watts en comparación con la 4080 normal. La 5070 sería unos 220 watts, más de 20 watts que la 4070, y la 5060 sería un TDP de 170 watts, 55 watts más que la 4060, que de por sí ustedes saben que corre súper tranquila y fría, pero también se hace mención de una posible 50-50, 100 watts de consumo. Y recuerden, 50 y 60 son para Full HD, 70 es para 1440p, 80 y 90 es para 4K. Entonces, definitivamente ojalá y siga el mismo tipo de terminología. Y aquí en el canal nosotros ya tenemos varios ejercicios de este tipo, donde también hemos predicho muchas situaciones, sobre todo cuando salen los ciclos de lanzamiento de Nvidia, y aquí no los podíamos dejar con menos. ¿Cómo podemos nosotros determinar más o menos por dónde pudiera quedar este desempeño de las tarjetas de video de Nvidia? Siendo los únicos expertos en el mundo en tecnologías de Nvidia, podemos hacer una especie de matemática interesante, sobre todo conociendo lo que se está haciendo. Entonces tenemos la idea de desempeño, que tiene que ver obviamente con todo el silicio. Pero ustedes recordarán que hay una prueba muy interesante, una prueba que sí corresponde y que hemos visto que el desempeño va muy similar con el de gaming, y es el benchmark de Blender. Esto nosotros lo hemos visto que va muy correlacionado con el desempeño en gaming y utiliza una gran parte del silicio de Nvidia para llevar a cabo esto. Definitivamente le hace falta tomar en cuenta al Optical Flow Accelerator, pero en la potencia base de la arquitectura, su potencia bruta de la arquitectura sí la registra muy bien, y la hemos visto que conforme va el espacio en gaming, va el espacio en productividad. Entonces podemos hacer una intuición ahí. Con ustedes el Pollo y sus tablas. Sí, ya saben que me encantan las tablas para nosotros estar presentándoles a ustedes. Esta tabla es una tabla demasiado interesante. Sí, esto es necesario porque este gráfico de dispersión nos va a mostrar precisamente dónde podría quedar la generación 50 si nosotros hacemos ese ejercicio mental. Algo que tenemos que dejar en claro: ¿dónde está el desempeño? Pues el desempeño que nosotros hemos medido y que es el adecuado de las arquitecturas corresponde con esta línea. Entonces, a partir de esta línea es el desempeño que hay de la serie 40, y si nosotros hacemos una observación, y hay que hacerla aunque duela, la
4060 en cuanto a desempeño y consumo está por encima del 90% de todas las tarjetas de video de AMD de toda la historia. No sé cómo miden el desempeño de la 4060, pero cuando uno hace las cosas bien, se muestra en el mercado. Entonces aquí tenemos que la 4090 es el escalón máximo tanto de desempeño como de consumo. Pues lo normal, un Ferrari va a consumir mucha gasolina. Y podemos ver cómo esa línea, podemos ver cómo va escalando el desempeño. Y sí se va aproximando mucho al desempeño de lo que vendría siendo la media perfecta, ¿no? Sí se parece muchísimo. La 4070 Super de plano se salió, pero tiene muy buen desempeño, muy buen precio. A mí me encanta la 4070 Super. También creo que es una de las joyitas. Pero vamos escalando hacia arriba. Entonces, si nosotros sabemos ese comportamiento, sabemos que de ahora en adelante también Nvidia, creo yo que el escalamiento de sus tarjetas de video va a ser otra vez perfectamente lineal. Entonces, tomando en cuenta esto, el desempeño en Blender, el consumo en watts, tomando ese factor en cuenta y sabiendo hacia dónde va la generación de Nvidia, entonces nosotros hicimos otro gráfico más interesante. Esta es la estimación, el ejercicio mental, el resultado del ejercicio mental que nosotros estamos presentándoles. Entonces hay que poner la base, la 4060, hay que recordar que contra la 7900 XTX, esta diferencia que está aquí es de tan solo un 5%. Los animo a que busquen en el sitio de Blender esa diferencia y ustedes mismos lo estarán comprobando. Esto es algo muy interesante porque nosotros decidimos hacer lo siguiente. Vimos que hay asociaciones por tiers. Si se dan cuenta, el tier medio tiende a estar al centro, el tier de gama de entrada tiende a estar al centro y el tier gama ultra pues casi siempre se va a donde quiere, no hace lo que se le pegue la regalada gana. Pero entonces aquí con esto hicimos un promedio. Vimos que en promedio en la gama ultra o gama alta o como le quieran llamar, había un incremento de aproximadamente un 80%. Si nosotros promediábamos todas las tarjetas de video y todo lo que había pasado en este Inter. De la 3070 a la 4070 Ti, hermanos, aquí hay veces que hasta parecía un 100%, en serio, así parecía un 100% de mejora. Y obviamente que la mayor diferencia de la 4060 contra la 3060, aparte de ser mejor desempeño, consume muchísimo menos. Entonces aquí, pues bueno, no hay un porcentaje muy predecible, pero sí sabemos que hay resultados de más del 100%, sobre todo si nos estamos utilizando el 100% del silicio con respecto versus generación anterior. O sea, una 4060 sí hay a veces que más del 100% con respecto a una 3060. Entonces aquí tenemos este ajuste, ¿no? Entonces nosotros tomando este estimado, ya habiendo hecho todos nuestros cálculos y demás, tenemos que la diferencia podría ser la misma, podría ser de hasta un 80% para favor de las 5090. Entonces imagínense, si estábamos acostumbrados a que de generación en generación era de un 10 a un 15% de mejora de desempeño, aquí esto es lo que les digo, este tipo de desempeño es el que a nosotros nos hizo hacer las pruebas, que siempre se hacen 10 veces, ¿no? Pero las tuvimos que hacer 30, 40 veces porque los números eran exageradamente grandes, pero pues así es el cambio de arquitectura. Hay arquitectura de hardware y arquitectura de software, es algo que les digo, va muy retrasada la gente con respecto a esos conceptos. Pero esto mismo pasaría con la 5080, ¿sale? Esto sería lo mismo o muy similar a lo que pasaría con la 5080. Creo que está muy desproporcionado lo que salió aquí, pero la 5070 también muestra algo muy similar, dejaría abajo a la anterior generación, se estaría peleando con las gamas más altas y esa es la historia de siempre, ¿no? Pero imagínense, este es el escenario más interesante que me parece de este ejercicio. Todo lo que esté por encima de la 4060 ya es un muy buen desempeño. Si llega a existir una 50-50, técnicamente con los cálculos que salieron, podría estar por el terreno de la 3080, 3090, 3090 Ti. Una pinche 50-50, hermanos. Nosotros ya les habíamos dicho que la 4060 estaba humillando a muchas tarjetas de video. Las demás ni se diga porque están por encima de todo, ¿no? O sea, ya a partir de 4070 ya es un monstruo que supera a lo último de la anterior generación, una 3090 Ti. También en poder de procesamiento porque aquí lo estamos viendo y aquí están los números. Entonces, esta sería uno de los cambios más importantes que existiría si es que llega a pasar. ¿Por qué? Porque
también tenemos que tener en cuenta que no sabemos cómo va a ser el refresh, no sabemos si van a probar algo nuevo, no sabemos cómo esta nueva arquitectura va a tener influencia. Ustedes recuerden que también se está manejando que quizás haya más densidad en VRAM precisamente por las tareas de inteligencia artificial que siempre se les ha comentado que no se necesitan gaming, pero sí para inteligencia artificial. No sabemos cómo van a estar con el tema de las cachés, no sabemos cómo tenga ese nuevo paradigma, la nueva generación. Entonces les digo, esto pudiera ser un estimado, es más que nada una chaqueta mental, una paja mental si ustedes lo quieren ver, pero si hacen las cosas como lo han estado haciendo, que pues la verdad es que yo me pondría a pensar, mira, aquí hay una 2080 Ti, aquí está la 3080 Ti, hasta acá está la 4090, hasta acá está la 5090. Digo, lamento no tener esta gráfica más detallada, pero si nosotros hacemos una línea curva entre estos puntos y si encima de este gráfico colocamos disculpen que no la tenga en mejor calidad, y nosotros trazamos una especie de curva, pues se parece mucho a lo que está pasando. Y recuerden que todo esto es lo que trajo de mejoras la generación 40 contra la generación 30. Eso fue el cambio tan impresionante. Por eso DLSS se ve increíble, por eso Frame Generation se ve increíble, porque todo lo hacen con hardware. Recuerden que la equivalencia hacia los rojos nada más es esta parte, porque desactivan DLSS, desactivan Optical Focus Accelerator, desactivan todo lo de Ray Tracing y demás, pierden todo esto. Entonces, pues ni siquiera están probando la tarjeta de video. Creo yo que es posible, creo yo que es interesante estar teniéndolo en cuenta. Al final de cuentas, la propia revisión de la misma arquitectura, meternos directamente a los distintos papers que ellos están poniendo siempre, pues vamos a tener una idea clara cuando tengamos el producto, pero yo no dudaría que este tipo de desempeño sí sea sumamente colosal. Y no se preocupen, pronto les vamos a explicar todo esto del por qué es tan confuso y por qué nadie quiso hablar de ello. No se preocupen, estará muy interesante.